Hola amigos, muy buenas tardes, un gusto volver a conectarnos con ustedes. Como todos los miércoles, entre las 19 y las 20 horas, estamos en Hora 60, en esta plataforma de contenidos audiovisuales, en San Isidro, Belgrano 32, a metros de la barrera de la estación San Isidro. Aquí estamos para acompañarte, en esta tardecita fresquita que da para estar con la compu, con la tablet o con el celular, hasta poder venir viendo y estar escuchándonos y estar viéndonos, Todos los miércoles en la primera media hora vamos a tener, si Dios quiere, alguna entrevista sin pelos en la lengua. Aprovecho a saludarlo a Marcos Sesusca, nuestro operador. Marcos, buenas tardes, un gusto saludarte, Como siempre, el editor atento a toda la parte técnica de este programa que hemos llamado La Voz del Maestro. Recuerden, la voz del maestro ya se está instalando en la gente, esa voz que tiene que ser escuchada, que tiene que ser respetada, la voz que te contiene, y esa voz del maestro, de un maestro que ya no tiene que ser nunca más agredido. Hablando de visitas, tengo a mi lado Aldo Pravia, un investigador de historietas. Aldo Pravia, investigador de historietas, Conocemos investigadores privados, investigadores políticos. Bueno, él es investigador de historietas. Aldo Pravia, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Gille, buenas tardes, un gusto estar acá. Hola Marcos también, ahí en los controles. Dispuesto a contarles lo poco que sé, a través de unos cuantos años de búsqueda y de colección, de coleccionar, de guardar y después de archivar y de revisar y hacer una evaluación de cada obra y ir ordenando, y uno se encuentra de golpe con que llega al nudo de una historia, de un ítem que pocas veces alguien se dedicó a ordenar de esa forma, ¿no es cierto? Es así, y aparte muy inteligente lo tuyo, y te lo digo sin pelos en la lengua, en esta media horita, porque a ver, yo soy de los que piensa que todos tenemos que tener un hobby, tenemos que tener un pasatiempo, algo que te agrade, que te haga bien. Y bueno, nosotros dos, tanto Aldo como Luis Guille Maces también, somos de la etapa de nuestra niñez, preadolescencia, de haber leído muchas historietas. Mi hermano compraba el Tony, compraba D'Artagnan, y yo me los comía, Esperaba que él terminara de leerlo, como los cachorritos con los papás, Espera que terminen de comer la comida, pues atacan los cachorritos. Bueno, yo atacaba la lectura. Claro. ¿Y cuánto hace que empezaste con esto de investigar historieta, Aldo? Bueno, esto lo inicié exactamente en el 2004. Yo venía coleccionando de a poquito y ahí fue donde me entusiasmé. Mi gran faro en la historieta es Hugo Pratt, un dibujante italiano que vino acá en el año 51 y se quedó por un poquito más de una década en Buenos Aires, precisamente en San Isidro, por eso tiene también un color muy especial. Claro, local. Claro, muy local. Él vivió en un chalet que eran 4 amigos italianos y que fue centro de muchas grandes parrandas y reuniones. ¿Y por qué viene a la Argentina Hugo Pratt? Él viene porque... Perdón, mientras hablamos, sí, vamos a ver si Marco nos... Ahí está, ahí lo tenemos a Hugo Pratt. Ahí lo tenemos a Hugo Pratt. Esa foto exactamente fue tomada en uno de sus domicilios acá en la calle Italia, cerquita del hipódromo, en una pensión que había ahí. Pero primero él vivió en la calle José Cepaz, después se mudó a donde está esta foto sacada, en la calle Italia, y luego en Eduardo Costa tuvo un departamento. Volviendo a tu pregunta, Gille, hubo un gran editor que se llamó Cesare Civita, un italiano, que él fundó acá la editorial Abril, que sí, fue una conocidísima, muy conocida, grosa. Muy grande, muy importante, y él tenía representación de Disney en el país. Ah, mira vos. Y se entusiasmó con estos italianos que estaban sacando una revistita en Venecia, en su ciudad natal, y les hizo una oferta muy buena económicamente y se los trajo a los 4. 3 dibujantes y un guionista. Hugo Pratt, Ivo Pavone, Alberto Óngaro, que era el gran guionista y luego fue, y todavía vive, un reconocido novelista italiano, y Mario Faustinelli, que acá hicieron época. ¿Y después, qué hicieron? A ver, ¿qué dibujaron? ¿Qué mostraron?
Y bueno, ¿Con qué empezaron? Empezaron con una historia que ellos dibujaban allá en Venecia que se llamaba Aso di Pique, que acá se llamó As de Espadas. As de Espadas. As de Espadas, sí. Después hicieron Hombres de la Jungla, que también la habían empezado a editar en Italia. Y luego saltaron alguna obrita menor, pero ahí fue donde Hugo Pratt conoció a Héctor Germano Oesterheld, que fue un guionista que los escuchas lo conocerán a través del Eternauta. Exacto. ¿Cierto? La historieta argentina, la obra maestra, dibujada por Solano López, esa, ¿no? Y bueno, y Oesterheld y Pratt hicieron una sociedad muy buena, y ahí arrancaron con una serie de historias muy lindas y muy extensas. Una fue El Sargento Kirk, que era un western. Ese lo leía yo. El Sargento Kirk era un el séptimo de caballería, y lo estamos viendo. Y después hicieron Ernie Pike, que era un corresponsal, un corresponsal de guerra, tomado de la vida real de Ernie Pyle, que era el corresponsal más famoso de la Segunda Guerra. Y Pratt, un poco como en broma, le puso los rasgos de Oesterheld al personaje. O sea que Ernie Pike tenía la cara de Oesterheld. En la historieta. A ver, esto entró en la gente, pero como un tubo, ¿no? Claro, dice, no te olvides que era comienzos de los 50 y no había tele. Exacto. En muy poquitos hogares había un televisor, en el mío no lo había. Claro. Entonces era esperar la revista semanal o la mensual y devorarla, porque las historietas eran continuará, claro. Eran episodios. Cuando llegaba al máximo de la acción, continuará, y había que esperar una semana para saber si el muchachito se salvaba o no. Odiaba las historietas donde te decía continuará. Ay, claro. Qué bronca me daba esa entre paréntesis continuará, ¿viste? Claro. A veces te pasa en la televisión, que te enganchás con una serie y es como que todavía no termina. Acordate que íbamos los jueves al cine continuado y también pasaba lo mismo. Exacto. Cuando el cowboy preferido estaba por caer al precipicio, se cortaba y había que esperar una semana más para saber si se salvaba o no. Es cierto. Te interrumpo un minutito, Aldo, sí, porque también nos está visitando la profesora Liliana Alper. Le invitamos a venir al estudio para que no esté ahí en penitencia en el rincón con el bonete. Hola. Liliana Alper, bueno, muy conocida por nosotros. Lamentablemente, justo en el horario que tenemos el programa de La Voz del Maestro, entre las 19 y las 20, Liliana tiene horas en el colegio y por eso generalmente no la vemos, a veces sí la escuchamos. Bueno, un gusto, Liliana. Estamos con Aldo, te comentamos para que estés en tema. Después, si querés, ubicate el micrófono para que se te pueda escuchar. Que es investigador de historietas. Con Aldo hicimos el secundario junto. Gran dibujante, de esa gente que tiene ese don de dibujar. Él y Jorge Meiji eran los grandes dibujantes que teníamos en el curso. Tal es así que parecía la época que no existían las fotos y existían los dibujos. Entonces nosotros no tenemos tantas fotos del curso, pero sí tenemos dibujos. Ellos hacían nuestras caricaturas. Espectacular. Y bueno, y ahora con el tiempo, desde el 2004, que es investigador de historietas, está armando un trabajo sobre Hugo Pratt, que desde esto está hablando. Se ha juntado con unos colegas de él, mendocinos, y van a hacer una gran exposición en Mendoza, que me comentaba, para el Día de la Historieta. Por ahí va a estar, ¿qué es el día? Exactamente, es en la ciudad de Mendoza. La muestra se va a inaugurar el 27 de agosto. Así que los que estén viéndonos por internet en Mendoza o San Juan, ahí estén atentos que el 27 de agosto empieza la muestra. Exactamente, va a ser en el ECA, hay un centro de exposición, lo voy a citar exactamente. Es un centro cultural, ECA se llama. Es una esquina céntrica, no recuerdo las calles, pero era un banco muy importante, creo que era el banco de la provincia de Mendoza. Es un local enorme, hermoso, lleno de mármoles de aquella época. Y realmente las muestras están muy bien montadas, porque los muchachos de la bancaria, con el apoyo del gobierno de la provincia de Mendoza, hacen un trabajo. Ya hicieron 2 muestras. Una dedicada a Juan Jiménez, que es un dibujante argentino excepcional, radicado en Barcelona, todavía está vivo, y es también de aquella vieja generación. Y la segunda gran muestra fue dedicada a Oesterheld, precisamente, en el 2012. Y ahora, con este cambio de gobierno, ha aparecido de nuevo el apoyo económico, que es
lo que siempre en nuestro bendito país, ¿no es cierto?, cuesta encontrar, ¿no es cierto? Realmente, realmente. Y a veces hasta cuesta encontrar lo que a mí me extraña mucho, que tiene que ver con la madurez de cada persona, ¿no es cierto?, más allá de la empresa, en los empresarios y en las empresas. Hubo una época que las empresas siempre aportaban dinero para cultura, o para medicina, o para educación, o para deporte, estaban ahí, y últimamente es como que se ha enfriado ese tema, ¿no es cierto? Sí. Y hasta es como que tienen en la mente alguna idea de que hay que ahorrar, de que como si no fuera un dinero invertido, el dinero en cultura, en exposiciones, en ser mecenas de la gente que tan bien hace las cosas. Exacto, sí. Es una lástima. No sé cuál es el mecanismo en cuanto a impuestos y demás, pero debería ser un dinero que exima de impuestos y que las empresas estén estimuladas. Está regulado por ley, y hay un porcentaje que las empresas pueden, deben destinar a obras sociales o culturales, y que eso se debita de sus impuestos. Perdón, estábamos hablando de las historietas, y yo te estaba hablando de que en mi niñez y mi preadolescencia, que tampoco había televisor, gracias a Dios no había, más allá del atraso que pueda significar o no para algunos, entonces nos entreteníamos con otra cosa, como es esta de la lectura de las historietas. Yo te decía, mi hermano compraba al Tony y D'Artagnan, y en el Tony y D'Artagnan yo encontraba a Nippur de Lagash, el errante de la época de la Edad Media, y yo hasta me había mimetizado con Nippur de Lagash. Me creía que era él, era mi ídolo, ¿viste? Y vivía un poco con esa honestidad, responsabilidad, compromiso, ese, entre comillas, pequeño heroísmo que era de Nippur de Lagash. Después otra que era de combate de soldados, no me acuerdo el título, pero me la comía D'Artagnan y el Tony. Sí, esas dos revistas muy buenas y que perduraron mucho en el tiempo eran editadas junto con otras por la editorial Columba, que fue una editorial muy fuerte y que tenía unas tiradas de cientos de miles de ejemplares y se vendía mucho. Ahí estábamos viendo. A ver, Marquito, poneme otra vez en pantalla este personaje de Hugo Pratt. Ese personaje es el personaje cumbre de Hugo Pratt. Es un marino nacido en la isla de Malta, que se llama Corto Maltés. Hijo de una gitana, nacida en Córdoba, en España, y de un padre marino inglés. Y ahora estamos viendo unas acuarelas, ¿no? Y esas acuarelas, artista plástico también, gran acuarelista, dibujante, cantante, novelista. Bueno, fue un tipo muy prolífico. Multirrubro, digamos. Multirrubro y muy prolífico, sí. Dejó miles y miles de dibujos. Ahí tenemos por ejemplo, esos teléfonos, es una obra de la época de Warhol, ¿no es cierto? Sí. Él hizo un par de muestras acá en Buenos Aires y después las montó también en Italia, cuando él volvió a Italia en el año 62. Y en el 67 es donde él triunfa en Europa con el Corto Maltés. Mirá vos. Y a partir de ahí siguió la saga del Corto Maltés, le hizo vivir un montón de historietas. Ahí lo estamos viendo en la esquina de Riachuelo, frente a Riachuelo, en La Boca. Ajá. Porque una historia de él está ambientada en la Argentina, se llama Tango y Todo a Media Luz. Ah, mira. Él era un amante de tango. Ahí está, tango. Escribió un tango donde le cantaba a un amigo. En fin, todo un personaje, ¿no? No, realmente. Aparte, es lo que dice un poco la cortina nuestra, ¿no? El tema de la cultura, como que va a desaparecer, extinguirse una serie de situaciones en nuestra vida, tanto nosotros como cualquier sistema biológico, pero la cultura va a permanecer. Claro. Y esta gente como Hugo Pratt es el que impulsa este tema de la cultura, sí. ¿No? Y vos tenés en cuenta, Gille, que a la historieta se la considera como el noveno arte. Ah. Y yo creo que es una forma muy difícil para el artista, porque ellos dibujan las historietas, que son pequeños cuadritos que tienen una viñeta, un dibujo cada uno, con un texto que están puestos en un lugarcito que se llaman globitos. Cada cuadro de esos, cada cuadrito, tiene que ser una pequeña obra de arte. Sí, claro. Eso es lo que yo estaba pensando cuando veía esas imágenes. Es como hacer un cuadro, es un verdadero cuadro. Es como hacer un storyboard para una película. Sí, porque aparte en ese cuadradito y en esa imagen, la expresión de esa cara, la expresión de ese cuerpo, habla tanto como el globito del diálogo. Exactamente. Porque de pronto está la imagen del horror,
tristeza, de la alegría, de la euforia, del triunfo, de la derrota. Mirá ni más esta caricatura, por ejemplo. Entonces está el tema de qué expresa, qué te dice esta foto, claro. ¿No es cierto? Y aparte, si vos como has hecho muchos cursos o conferencias, tirás una imagen grande y que los que están ahí participando, cada uno le ponga qué interpreta de ese rostro. Exacto. Y nos vamos a encontrar con tantas interpretaciones como personas pueden observarlo, ¿no? En este momento estamos viendo una página de la historia del sargento, de unas historietas del sargento Kirk, y ahí aparece un personaje un poco secundario, que es ese narigón que está al fondo, que tiene una visera. Ajá. Y un chaleco oscuro. Sí. Ese es el periodista del pueblo de Tucson, donde transcurren la aventura y los duelos y demás de cowboys, ¿no? De vaqueros. Y este personaje también lleva los rasgos de Oesterheld. Ah, mirá vos. Antes que creara el otro, Ernie Pike. Qué divertido para ellos, ¿eh? Señores, estamos en Hora 60, estamos en La Voz del Maestro, encantados con la visita de hoy, Aldo Pravia, investigador de historietas. Ustedes lo están viendo, lo están escuchando, y bueno, pongámonos a pensar, no sé la edad que tiene cada uno de los que está conectados con nosotros. Recordad que estamos en todas las redes sociales, en Facebook Hora 60, en Twitter, @Hora 60. Te seguimos aquí desde San Isidro acompañándote en esta tarde que es justamente para estar del bracito y de la manito. Belgrano 32 San Isidro con nuestra visita de hoy, Aldo Pravia, investigador de historietas. Y bueno, justamente algo estuvimos charlando, pero más detalladamente, ¿qué es lo que te lleva a investigar historietas? Sí, ¿cómo me inicio en las historietas? Habíamos dicho que en nuestra época, en nuestra infancia, no había tele. Exacto. Entonces uno leía y a mí que me gustaba dibujar, dibujaba y copiaba y trataba de hacer por ahí mi propio guión, mi propia historia. Y cuando vi los dibujos de Hugo Pratt, me encandilaron y ya me quedé flechado con él y traté, bueno, después en el transcurso de mi vida se perdió un poco esa pasión, pero siempre guardé un rinconcito y dije algún día algo. Y bueno, hasta que, como te decía hoy, llegó el momento en 2004 donde empecé a coleccionar en serio y empecé a hacer una biografía de él para colgar en internet, porque veía que las biografías que había eran escasas o por ahí tenían algún errorcito o algún malentendido. Y bueno, eso se transformó en un texto de un libro que pienso que algún día podré editar. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, los que nos están conectando y nos vuelvan a conectar mañana a partir de YouTube en La Voz del Maestro, estas situaciones son pequeños ejemplos que vos podés hacer con tu vida, porque repitiendo esta historia que está haciendo Aldo Pravia con el tema de las historietas, difundiéndola por internet, son situaciones que hacen eterna algo, que lo hace eterno, y que alguien lo va a captar, que alguien lo va a tomar. Nosotros estamos acá haciendo radio online con la idea de que no sabemos quién nos escucha, qué toman de los que nos escuchan. A veces tenemos devolución, a veces no, pero lo hacemos con la intención de llevarte cosas a tu vida. Y acá Aldo trajo una serie de revistas, de historietas, que va a ir mostrándolas en cámara. A ver si podemos ir mostrando algo, Aldo, de todo lo que tenés. Sí, cómo no. Cantidad de historietas. Lo que más me interesaba mostrar es las revistas de aquella época, ¿no? Estamos hablando de los años 50, comienzos de la década del 50. Por ejemplo, tenemos esta revistita, una revistita qué chiquita que es, rayo rojo, donde se publicaban las historietas en una tira por página. Claro. No daba para más, ¿no es cierto? Muy pequeñita. Estaban diseñadas para que pudieran entrar en el bolsillito del guardapolvo del niño, o en la camisa o en el saco del obrero, del laburante, el oficinista, que la podía leer en el colectivo, en el tren, mientras iba a trabajar. Y de esa forma ellos aseguraban una tirada monumental, ¿no es cierto? Es un papel obra, un papel muy rústico, y es una revistita de octubre del 54, por 40 centavos, el tipo tenía un poco de aventura claro, para su fantasía, su imaginación, y por supuesto que eran continuará y lo dejaban enganchado hasta la próxima semana, donde tenía que volver a comprar el número. Esta ya es una revista un poquito más grande, no demasiado, ya es para la cartera de la señora, no es para el bolsillo. Para el bolso de la señora. La revista se llama Hora Cero, que es de la editorial Frontera, que fue fundada por
por Héctor Oesterheld y tenía unos dibujantes y unos guionistas de muchísima calidad. El principal guionista era él y su hermano Jorge, y grandes dibujantes, como además de Prat estaba Enrique Brescia, Solano López, en fin, infinidad de dibujantes que llevaron un prestigio y una calidad de las revistas de la Editorial Frontera pocas veces vista. Bueno, le contaba hace un instante a quienes tan gentilmente me han recibido esta noche, que Prat se quedó realmente prendado por la Argentina, y pese a que volvió a Europa y triunfó allá y ya no volvió más que de paseo, siempre fue muy hincha de lo nuestro, de Argentina. Tanto es así que ustedes van a ver en esta etapa, en ocasión del conflicto de Malvinas, de la guerra de Malvinas, él pone a su personaje más emblemático mundialmente a decir que las Malvinas son argentinas. Con lo cual, claramente tomó partido, ¿no es cierto?, pese a que él siempre hablaba de sus orígenes familiares ingleses y había trabajado y había triunfado en Inglaterra después que se fue de acá de Argentina, pero pese a todo él defendió mucho lo nuestro, ¿no? ¿Y qué ejemplo? Porque actualmente en pocos diarios, pocas revistas, hay alguna carillita donde de pronto algún dibujo diga las Malvinas son argentinas, que tendría que ser algo permanente para que los chicos lo tengan instalados, ¿no?, en su cerebro. Sí, exactamente. Esta tapa es espectacular, el dibujo. Esta tapa sí es otra. Miren lo que es eso. Otra versión. Una obra de arte. De corto maltés, ya acuarelado. Esta es otra versión del mismo personaje, ya un dibujo más suelto, casi un boceto, ¿no es cierto? Y él fue un gran dibujante, un muy buen pintor, un acuarelista excepcional. Yo no sé si hay una acuarela acá. Estamos viendo una acuarela. Algo estuvimos viendo en pantalla también. Sí, esta que mostramos en pantalla, este guerrillero, en una aventura que él ambienta en el Caribe, ¿no es cierto? Y él alude a los guerrilleros centroamericanos, ¿no? Un poco los cubanos. Exacto. ¿No? Acá les voy a mostrar una acuarela excepcional. Él fue un gran artista plástico, ¿no? Esto es de una calidad excepcional. Qué increíble, con esa sutileza para dibujar, pintar en acuarela y dedicarse a la historieta. Es una cosa que uno no imagina, ¿no? La historieta es un arte muy difícil porque el espacio siempre es reducido y hay que ser muy coherente y hay que relatar una historia como un storyboard para el cine o como una fotonovela, ¿no es cierto? Aparte los guiones, a mí se me ocurre, por ejemplo, los guiones en Argentina tenían que ver mucho con nuestra idiosincrasia, porque iban a ser leídos justamente por argentinos, ¿no? Y en una determinada edad. Entonces tenía que llevarse una historia que tuviera que ver con nuestras raíces, con nuestros hábitos, nuestras costumbres, hasta con nuestros gustos. Y yo me acuerdo que me enganchaba, por ejemplo, con Nippur de la Gas, que era un errante en la Edad Media, un tipo con ¿cómo te puedes decir? Un taparrabo, con una lanza en la mano y caminaba, y había historias que eran historias familiares, historias de amor, historias de tragedia, con Nippur de la Gas. Bueno, yo me imagino que ellos en Europa harían otros guiones que tendrá que ver quizás con los hábitos y costumbres europeos. Sí, también dibujaban mucho los clásicos, ¿no? Claro. También. Yo no sé si le puedo pedir a Marcos que muestre la radio 10, la imagen 10, porque esa es una imagen, no sé si la puede dar vuelta, ponerla horizontal. No se puede. Bueno, es una lástima porque es lo poquito que hizo Hugo Pratt sobre la historia nuestra, argentina, referida a la conquista del desierto, al combate de San Carlos. Claro. Sí, estoy girando un poco la cabeza que no me agarre tortícolis, pero ahí sí se ve bien. Y siguiendo sobre todo el que está abajo, sobre la pantalla, ¿no? Siguiendo lo que decía allí sobre nuestra historia y demás, hay un montón de dibujantes argentinos que han hecho una historieta gauchesca fantástica. Las nenas no leíamos estas historietas, pero leíamos sí a Patoruzú, Isidoro. Pero Lindor Covas, por ejemplo. Claro, Lindor Covas, el Cimarrón. Hay un montón de historias argentinas. Un dibujante que me acuerdo, Walter Scioca es uno. Carlos Roume fue excepcional, colega de Hugo Pratt y compañeros en la editorial.
En fin, hay una camada muy grande de maestros que han dibujado historieta gauchesca, que sería Después, lindo. viniéndonos más acá, que no sé si por ahí todavía se encuentra, estaba el Loco Chávez. Bueno, el Loco Chávez sí ya sale de lo gauchesco, ¿no? No, ya no hablando de lo gauchesco. Sí, sino es de que Horacio hablando Altuna. de Horacio Altuna. Otro exacto. gran dibujante, hizo el Negro Blanco, el Loco Chávez, hizo varias. Sí, está vigente hoy todavía. Está vigente, por Sí, eso sí, te sí. decía. Sí. Totalmente. Mucha sí. gente lee el diario empezando por las historietas parte de de la atrás. Sí, contratapa. fantástico. Sí, yo, sí. yo lo hacía, por supuesto. Sí, todo lo hacíamos, todo. Yo, el hábito mío era ese. Primero que, a ver, como que dicen el último es el primero o algo así, ¿no? Bueno, pero por el otro porque empezabas bien a leer el diario, empezabas sonriéndote o entrando en el tema de la novela que te pintaban ahí en el diario, ¿no es cierto? Bueno, y así después fue como descubrimos a Mafalda y tantas otras historietas de tira cómicas, que son cómicas, son sociales también. Porque Exactamente. no es solamente lo que te pueda hacer reír, ¿no es cierto? Bueno, Aldito, te agradecemos mucho la visita, pero algo que quieras comentar que no te haya preguntado, porque no soy el gran preguntador, pero que vos digas, bueno, no quiero irme sin contar tal detalle. ¿Hay algo que te haya quedado? Bueno, hay para hacer 8 programas o Claro. 20, no sé, pero no, que tenga en mente ahora, ¿no? Lo único que, si alguien escucha en Mendoza, les recomiendo ir a ver la muestra, se va a entusiasmar, y ojalá el proyecto es esas muestras, hacerlas itinerantes. Ojalá alguna vez podamos traerla a Buenos Aires. Ojalá. El proyecto es ese: Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario. Y bueno, si llegamos a poder traerla a Buenos Aires, vendremos acá a avisarte, Gille, Perfecto. Así todos los que escuchan Ya me en pongo la zona. ya me pongo como invitado. Y que bueno, y que busquen la historia de Prat en San Isidro, porque está muy ligado y todavía quedan alguna hija de él viviendo por acá, en fin. Podríamos ver si hacemos alguna conexión, ¿eh? Bueno, se puede intentar. ¿Verdad que por sos supuesto. investigador de historieta e investigador de las hijas de Prat? A ver si podemos enganchar. Vos sabés que hace poco estuvimos hablando con la hija de Pepe Biondi. Mirá. Ya una señora que está en los 90 años. Pero excelente el diálogo que tuvimos con la mamá y la historia de Pepe Biondi como papá y la historia de Pepe Biondi como hijo, ¿no? La infancia sufrida, una persona regalada a un circo. Él se crió en un circo, pero fue regalado, sin ninguna de las situaciones contenedoras que tienen todos los nenes. Pero bueno, eso lo vamos a ver para más adelante. Sí, el compromiso, Aldo, vamos a intentar, vamos a ver qué podemos hacer, que lo veníamos hablando mientras llegábamos aquí al estudio de Hora 60. Esto se llama La Voz del Maestro, entonces está muy articulado con las escuelas. Esto es de la familia a la escuela, de la escuela a la familia. Así que veremos la posibilidad de que todo este tema de las historietas le llegue a los niños en las escuelas y que empiecen a interesarse por un tema tan interesante y tan histórico en la Argentina. Bueno, cómo no, estamos a disposición y sería un placer hablar para los chicos, mostrarles algo y introducirlos y entusiasmarlos para que dibujen y que escriban, porque Exacto. el dibujante solo necesita una pata aparte, ¿no es cierto? Esa es la necesita un idea. buen guión. Esa es la idea, que los nenes se expresen a través de los dibujos y que además narren, que escriban. Exactamente. Y aparte de escribir, cuando uno escribe, tiene que leer, porque uno cuando escribe, lee lo que escribe. Entonces, es importante incentivar en los nenes la escritura Y la lectura, hay que leer ¿eh? mucho. Te agradecemos muchísimo, Aldo Pravia, investigador de historietas. Así es La Voz del Maestro. Tiene estas situaciones que sorprenden y los primeros sorprendidos somos nosotros. Estamos en Hora 60, no lo olvides, en esta plataforma de contenidos audiovisuales Belgrano 32, con la operación de Marcos Sesusca, Liliana, Aldo y Luis. Aquí estamos en hora60.com. Recordá que te podés manifestar con nosotros a través de todas las redes sociales. En Facebook Hora 60, en Twitter @Hora 60. Seguramente no vamos a estar entre los 30.000 personas que mandan Twitter para decirle a algún conductor que no imite y no haga caricaturas con el presidente, porque eso no corresponde, ¿eh? Bueno, toda esa cosa tan interesante e importante para nuestro país que han llevado hoy muchos medios de comunicación. Liliana Alper, Sí. ¿cómo ha sido esta mitad de año hasta julio que empezaron las vacaciones? Bueno, es una mitad de año de incertidumbre, fundamentalmente, sí,
Porque suponemos que va a haber muchos cambios, pero todavía no los vemos, no son palpables. ¿Pero a qué cambios te referís? Por ejemplo, hay un cambio que ya es palpable y notorio, que es del régimen académico de la escuela primaria que se había aprobado el año pasado, ya cambió el sistema de calificaciones. Ah, tenés razón. Que no había llegado casi a implementarse, bueno, ya cambió. Ya tenemos encima la idea de la evaluación de la calidad educativa, También. pero no sabemos en qué consiste. Claro, porque aparte hay mucha bronca en SUTEBA, en FEO, que son las federaciones bonaerenses docentes, en los gremios docentes, la verdad está en que no han sido consultados ni van a ser consultados, o sea, como que esa evaluación de calidad educativa viene un poquito de algún sector, de alguna oficina, de algún grupito que lo determina, pero no ha tenido participación el docente a través de los gremios para poder tabular esta evaluación. Participación, decir qué es la calidad educativa para ¿Qué se nosotros? entiende por calidad educativa? Claro, ¿qué es la calidad educativa? Porque si el referente son las pruebas PISA, que son las pruebas internacionales en las que nos va bastante mal, yo diría que no es la calidad educativa que a mí me interesa evaluar, medir, ponderar. Que es solamente los contenidos. Sí, pero son contenidos bastante abstractos para nuestros niños. Claro. Y además esto no pondera tampoco el punto de partida de cada chico, su situación social, económica, el contexto en que está cada escuela, y eso es bastante complejo. Y bueno, también ha habido anuncios del ministro Bullrich de un compromiso con la educación. Hay un video que estuvo circulando por internet donde el ministro con gran emoción habla del compromiso por la educación, pero no tenemos claro en qué consiste. Y sí, aparentemente tiene que ver con lo que acordó Macri en Davos, en la cumbre del G7, que es donde están los países más poderosos del mundo, para abrir el mercado de capacitaciones de la Argentina a las empresas transnacionales. ¿Qué tal? Con lo cual nos estamos preguntando si esto será una vuelta a la Ley Federal de Educación. O sea que lo que prima fundamentalmente para mí, desde mi punto de vista, es la incertidumbre en cuanto a qué va a pasar con nuestro sistema educativo. Sí, realmente una gran incertidumbre, la misma incertidumbre que he tenido en su momento con el tema del Congreso Pedagógico, cuando uno se va enterando de las internas y de lo que se habla y de lo que se ejecuta, y que no es tan así, ¿no? Desde lo que se habla y lo que se muestra y lo que se dice como intención y lo que después resulta directamente en las escuelas. Es muy distinto. Y el otro tema de nuestro querido ministro de Educación, y lo digo realmente con afecto, no lo digo irónicamente, es que si hace falta en algo revolucionar a la escuela realmente, es revolucionarla en infraestructura. Porque si hay algo que en este momento, a mi entender, diferencia mucho la escuela pública de la escuela privada, son dos situaciones netas que mira el padre. Una, la infraestructura. ¿Dónde va el nene a la escuela? ¿Cómo es esa escuela? ¿Dónde se sienta? ¿Qué ámbito tiene? ¿Cómo es el pizarrón? ¿Cómo son las aulas? Y la otra tiene que ver con la idea de la ausencia de los docentes y de la presencia de los docentes. Entonces yo leo cartelitos en las escuelas públicas de zona norte, defendamos la escuela pública, y los mismos que escriben los cartelitos son los de cada 20 días van 5 veces a la escuela. Y estoy diciendo que van a la escuela, no estoy diciendo que están comprometidos con enseñar en la escuela o trabajar en la escuela. Entonces yo creo que la defensa de las escuelas se da desde el aula, y que el profesor, la maestra, se dedique a ir a la escuela, a no faltar, a no estar ausente y a enseñar. Y después ahí, muy cerquita, el trato a los alumnos. Sí, también hay que tener en cuenta es que últimamente se ha vuelto una profesión muy estresante la docencia.
sobre todo en la escuela pública, porque se atienden realidades muy duras, muy complicadas, para las cuales a veces no hay una respuesta. El tema de la integración es una integración que de alguna manera, aunque el término suene un poco duro, yo la considero bastante fraudulenta, porque los niños con necesidades especiales están en la escuela, pero a lo sumo tienen 2 horas de una maestra integradora itinerante que trabaja con él cuando él necesita en realidad una atención personalizada a las 20 horas que dura la jornada, la semana de clases, y tal vez otro turno más para atender a sus necesidades específicas. Y yo creo que gran parte de los docentes o el conjunto de los docentes no están preparados para esta realidad de la integración. Es una lástima, pero es así. Y vos sabés que hace poquito estuvimos al teléfono hablando con Ruth Herrera, 25 años, abogada flamante, vive en San Fernando, y hablamos con ella porque ella es ciega. Y es un triunfo para la educación, un triunfo para la educación que empezó a los 4 años, cuando las directoras de muchos jardines la rechazaban, y una directora le abrió las puertas, le puso la maestra integradora que corresponde, que es obligatorio, pudo hacer sus 4 y 5 años en un jardín, pudo hacer todo el primario en la escuela Artigas, también con una maestra integradora, pudo hacer el secundario, ingresó a la Universidad Pública de Derecho, la Facultad de Derecho que todos conocemos, y se ha recibido de abogada. Un triunfo, para mí es un triunfo de los padres que la acompañaron y estuvieron al lado de ellos permanentemente, viajando muchísimo a llevarla a su hija a la facultad, y de los educadores, de esas escuelas que le abrieron las puertas y le dijeron: amor, vos estás ciega, pero vos vas a poder ser alguien, seguir un estudio y hacer lo que realmente te gusta. Y hoy ella es abogada. Mariano se iba a tratar de movilizar un poquito en San Isidro para que tenga alguna situación especial a nivel del municipio, y lo mismo vamos a hacer con Andriotti, intendente de San Fernando, porque este tipo de ejemplo merece ser mencionado, y justamente es donde yo digo: la escuela triunfa cuando alguien ingresa al jardín de infante y egresa como universitario. La escuela triunfa. Yo creo que ese es el mote, y ojalá que esto se pueda multiplicar. Bien, yo creo que justamente estos éxitos, por la contraria, demuestran que la integración es posible. Por supuesto. El tema es que para que sea realmente efectiva deberíamos estar dotados, como vos decís, de una determinada infraestructura y de los recursos necesarios a nivel docente. Me contaba una alumna que yo tenía en un tramo de formación docente que tiene una hija con síndrome de Down, y ella la acompañó como si fuera su acompañante terapéutico o su maestra integradora a lo largo de toda su escolaridad, y pudo terminar la escuela secundaria. Y que en España, por ejemplo, no hay escuelas especiales como hay claro, están todos mezclados en la provincia de Buenos Aires. Pero ¿qué pasa? Un turno de la escuela es el turno donde todos los niños participan juntos de la jornada y de las actividades. Y en el otro turno hay atención específica para cada necesidad especial en la misma escuela. Y cada niño con necesidades especiales tiene la estimulación que requiere su necesidad especial. Bien. De eso tenemos mucha distancia nosotros todavía. Pero como bien dijiste vos en algún momento de la charla, hay muchas cosas que son posibles. Estamos en La Voz del Maestro, estamos en Hora 60, en esta plataforma de contenidos audiovisuales que crece, no sabe cómo va creciendo. Hace apenas unos días caminábamos y ya estamos saltando y corriendo. En la operación, Marcos Sesusca, Liliana Alper, Luis Maces, y hace muy poquito estuvo con nosotros Aldo Pravi. Seguimos aquí en La Voz del Maestro en Hora 60, en esta plataforma de contenidos audiovisuales. Nuestro operador Marcos Sesusca, uno de los pocos radio online que tiene operador ucraniano. Y yo me tengo que volver a memorizar la canción que cantábamos en la colonia en el año 1990
70 más o menos, y empezaba así: señores, yo soy ucraniano. Mirá, es la única, abuelo era ucraniano. bueno, es la única parte que me acuerdo. Muy linda la canción, muy recreativa, pero la única parte que me acuerdo es: señores, yo me llamo Sesuska. Ya le voy a cambiar el título: me llamo Sesuska. Bien, estuvimos hablando de escuela, de los compromisos, de la integración, y ahora, como vos sos profesora del profesorado, donde las chicas salen con el título de maestras bajo el brazo, te da tanto para primaria como para preescolar. Y también para secundaria, ¿eh? Y también para secundaria, sí, porque tienen geografía, matemáticas. Sí. ¿Cómo van las chicas? ¿Qué le falta a las chicas para ser maestra, para ir a este tipo de escuela que dijiste vos, que es tan estresante en este momento? Yo creo que a ellas no les falta nada, tal vez un poco más de formación, porque a veces tenemos problemas en conseguir docentes, sobre todo para las áreas, o sea, matemáticas, ciencias sociales, naturales, porque el sistema de concursos que hay en superior, si bien aparentemente garantiza una mejor selección de los profesores, también es un poco lento y pesado. Entonces, pero ahí es donde hay que hacer. Vos sabés que, y Aldo también lo sabe, nosotros hemos tenido una directora progresista totalmente, Susana Bermúdez. Eso de Cristina Fernández, Cristina Fernández, Mauricio Macri, esta era Susana Bermúdez. Una mina adelantada, sabía mucho, es una revolución en ese colegio privado. Yo pasé la mejor época en ese colegio secundario, teníamos hasta un club colegial en plena escuela, en el año 1960, 62. Entonces yo creo, te decía, la filosofía de lo posible. Si hubiera una buena dirección, una buena gestión, rodeada de los jefes de departamento, con docentes que tengan ganas de hacer algo, se puede conseguir, se tiene que hacer. No puede ser que todavía estén faltando cosas, que no haya profesores. Yo tengo una escuela que forma profesores. ¿Cómo me van a faltar profesores en la escuela que yo formo profesores? Sí, es increíble. A ver, yo trabajé en el Instituto de Profesorado de Educación Física. Chicos, necesito a alguien que dé clase de natación. Pero al instante tengo que tener profesores de natación. Si yo estoy trabajando en un lugar donde se profesionaliza a los chicos y a las chicas para que sean profesores de natación, de gimnasia, de deporte, de lo que sea. Entonces, algo falla en la gestión para que de pronto tenga que hacer una burocracia de 14 años para nombrar a un profesor, y estén los chicos un año seguido sin profesores. Entonces, sí, tomá los mejores. Tenés un curso de 35 chicos que siguen el profesorado de matemáticas o de historia. Tomá los mejores, los más estudiosos, los más capaces, y hacerles una pequeña pasantía hasta tanto se consigan los profesores. Bueno, pero sí, esos son cuestiones de gestión, que es donde hay también bastante dificultad. Y se nota mucho la diferencia entre las escuelas. Nosotros vamos a la práctica, digamos, al terreno. Sí. Y se nota mucho la diferencia de gestión en lo que pasa en cada escuela. Las escuelas bien gestionadas tienen una diferencia notoria con respecto a las que no están bien gestionadas. Y sobre todo en lo pedagógico. La preocupación por lo pedagógico es una cuestión de la gestión que es fundamental. Claro, aparte yo creo que está ahí el tema, en los profesorados, porque de ahí es donde van a surgir los nuevos docentes, y justamente lo que faltan hoy en día son docentes, docentes con mucha calidad. Hablan de evaluar la calidad, hablan de evaluar, todo es hablar. Y después decir estamos aprendiendo. ¿Cómo vas a estar aprendiendo? Bueno, entonces yo voy a dar clase y le digo a los chicos, terrible. chicos, yo soy profesor, pero yo voy a aprender con ustedes, así que ténganme paciencia. ¿Cómo va a decir la mamá y el papá? ¿Cómo te mando a una escuela donde el profesor va a aprender? Eso el se profesor tolera en un practicante, pero no en un profesional. Hasta ahí nomás. Bueno, Liliana, se nos va terminando el tiempo. Estuvimos hablando de todo un poco y insistimos, y yo sé que vos sos partidaria también de esto. Siempre hablemos de lo posible. Hace poco estuvo acá Lucy Matos, una artista plástica contemporánea, una escultora de aquellas, maestra también de primario, y ella decía que le parece bien estar con la actitud de festejar. Yo creo que tenemos que tomar la actitud de festejar. No sé por qué en Argentina dice que hace falta tantos psicólogos, y por qué no sé que somos tan adeptos a un tango que lo único que hace es llorar y llorar y llorar.
que la mamá se le murió y que la mujer lo dejó y que es cornudo y no sé cuántas cosas más. Pero eso es acá, Bueno, es en el puerto. es La nostalgia bueno, de los entonces, puertos. Pero hagamos un te muro. vas para adentro y ya no pasa. Hagamos un muro en el puerto. Tengamos más alma de niños y tengamos más alma de festejar. Yo fui a escuela católica en el primario y los curas lo que hicieron fue alejarme de la iglesia. Fui al primario y en el primario las maestras me hicieron acercar a la escuela. Y yo creo que lo que hay que hacer es eso, que los chicos los días domingos estén felices, que el lunes van a la escuela, porque saben que van a aprender algunas cosas, pero más que nada van a estar con sus compañeros, con su maestra, se van a divertir, tienen un montón de situaciones lindas en la escuela, y a eso vamos. De hecho, hay muchas escuelas ahora que tienen actividades los sábados, centros de actividades y actividades con los papis los sábados, que eso me gusta. Hay agrupaciones de padres que mientras los chicos juegan, ellos hacen las hamburguesitas, combinan con... Por eso a los directores desde acá les decimos, hay que gestionar. Y yo eso lo vivo en carne propia en casa porque tengo una señora directora y que sé que a las escuelas que ha ido las ha dado vuelta. Y se da vuelta porque la maestra te sigue. Cuando el director es un buen gestor y consigue cosas, los maestros lo siguen como los ratoncitos al flautista. Te agradecemos mucho la visita. Esperemos que la semana que viene todavía no tenés clase. Tengo mesas de examen. Si no tengo el miércoles, vuelvo. Bueno, y si no, la cambiás para el jueves. Liliana, un gustazo como siempre. Marcos Sesusca, muchas gracias por la operación, un gusto verlo. Un maestro mostrando la foto que Aldito Pravia nos comentó. Aldo, como siempre, un cariño grande. Te saluda el profesor a partir de hoy, Luis Gille Maces. No lo olvides porque vas a ver que hay mucha gente que me dice Gille y vos decís, ¿a quién le está hablando? A mí me está hablando. Tengan un hermoso miércoles, ciérrenlo con todo. Hoy veremos quién sale campeón de América, No está en el país, no importa. Si tienen ganas, mírenlo. Un lindo partido va a ser, Puede estar en Ecuador o puede estar en Colombia. Nosotros nos quedamos con las ganas.